amigos, muy buenas tardes. Otra vez con todos ustedes para intentar que se queden con nosotros durante la duración de este programa. Tony, Miguel, ¿qué tal? Buenas tardes. Una buena semana, ¿no? Ya buenas tardes, ya estamos, del invierno. Ya estamos aquí. Sí, ya empieza a hacer fresco. Estamos en el invierno. Tú todavía vienes muy yo fresco. Yo todavía de invierno, pero yo tengo el chaquetón ahí. Bueno, vamos a empezar con un tema clásico. Si mi banco quiebra, ¿qué pasa con mi dinero? ¿Qué pasa con mi hipoteca? Que un banco pueda quebrar es un hecho que por desgracia ya conocemos. Quebró el Silicon Valley Bank en Estados Unidos o el Credit Suisse. Casi quebró el Banco Popular, que al final fue adquirido por el Banco del Santander por un euro. Por un euro, ¿cómo estaría la cosa? Pero ese midecillo está latente y no podemos dejar de preguntarnos si mi banco quiebra, ¿qué pasará con mi dinero? ¿Qué pasará con mi hipoteca? Y hemos escuchado con frecuencia que nuestros depósitos están, entre comillas, garantizados, que los bancos españoles han pasado los test de estrés financiero, que la regulación actual es muy estricta y esa posibilidad realmente es muy remota. Pero vemos que en las noticias salen bancos emblemáticos internacionales que están en liquidación o en situaciones muy complicadas. Y es lógico que pensemos que si esto le sucede a los grandes, nada impide que le pase a mi banco. No vamos a engañar a nadie. En España, la verdad es que el sistema financiero está muy controlado y cumple con los requisitos de la Unión Europea y es muy difícil que un banco pueda quebrar. Pero la pregunta del millón, ¿y si eso sucede? ¿Qué ocurre con el dinero que tengo en ese banco? La verdad es que si eso sucediese en España, el Fondo de Garantía de Depósitos garantiza tus ahorros, tus cuentas, tus depósitos, pero con un límite. Y el límite son 100.000 euros por titular y cuenta. Un ejemplo. Si en una cuenta o un depósito tienes 250.000 euros y hay dos titulares, vas a poder recuperar 100.000 euros por cada uno, o sea, 200.000 euros. Si eres de los privilegiados que tiene más, procura tenerlos en bancos distintos y como mucho 100.000 euros por titular y cuenta para evitar perder ninguna cantidad de dinero en un caso tan extremo como este. Y luego hay otros que me preguntan, ¿y si tengo una hipoteca? ¿Ya no tengo que pagarla? Y se le alegra la cara. Pues va a ser que no. Va a ser muy fácil. Si tienes un préstamo hipotecario con el banco y quiebra, la deuda la asume la nueva entidad que se crea. Eso sí, te tienen que mantener las condiciones, ya que esas condiciones las firmaste ante notario. Ten en cuenta que es complicado que quiebre un banco, porque si no tiene suficientes fondos para afrontar sus obligaciones, lo que hace es presentar lo que se llama un concurso de acreedores, y si llega a un entendimiento con las entidades que le han prestado, pues las aguas vuelven a su cauce. O si otro banco lo compra, como sucedió con el Santander, con el Popular, o lo rescata el mismo Estado, ¿no? Si no es así, se produce una liquidación ordenada y otros bancos compran partes de la entidad y se quedan con tu hipoteca. Resumiendo, que vas a seguir pagando la hipoteca sí o sí hasta la última cuota. Otra pregunta, ¿y mis acciones y mis fondos? Hay que distinguir las acciones en cuentas de valores, las inversiones en acciones. La verdad es que están cubiertas por el Fondo de Garantía de Depósitos con otros 100.000 euros por titular y cuenta, pero no te garantiza las pérdidas que haya podido tener las acciones durante ese periodo. Otra cosa son los fondos de inversión. Si la gestora de nuestro fondo entra en concurso y no puede reembolsarnos nuestra inversión, ya entra en juego lo que se llama el Fondo General de Garantía de Inversiones, el FOGAIN, que indemniza las inversiones también cuando una sociedad o una agencia de valores se declara insolvente. Y este FOGAIN indemniza también hasta 100.000 euros por cliente, con dos condiciones: que la sociedad se declare en concurso de acreedores y que la Comisión Nacional del Mercado de Valores declare que esa sociedad no reúne las condiciones financieras para restituir la inversión a los clientes en un plazo máximo, creo recordar que eran de 21 días. Lógicamente, este fondo, el FOGAIN, tampoco cubre las pérdidas que haya podido tener ese fondo de inversión si han bajado de valor, que sería lo más probable. Resumiendo, que los depósitos, las acciones, los fondos en España tienen una garantía realmente potente, ¿no? Y además
todos sabemos ya a estas alturas, y lo volvemos a repetir, que los bancos en España nos dan muchas garantías y es muy difícil que quiebren porque la ley ya es muy estricta en ese aspecto. Básicamente, que podemos estar tranquilos. Aunque aún así... Pero yo creo que ya los bancos es muy difícil que den en quiebra, porque he estado esta mañana con un cliente en un banco del condado y hemos visto un cliente y pone las deudas que tienes tú con ese banco y con los otros bancos, la cantidad exacta. Sí. Es decir, que no vale que vaya a engañar, que mire usted, que necesito, que saben todos los datos de todos los bancos y del banco que es. Y del banco que es. Así que ya, hay un control tutorial. Hay un control muy potente. Que no vaya allí a llorar y con milongas que te estampan el pantallazo. Muy estricto. Pero que, de hecho, si hubiese algún problema, alguna duda sobre el sistema financiero español, aquí seríamos los primeros en comentarlo, en caso de que así sea, porque ese tipo de información salta a la primera de cambio, ¿no? Claro, luego hay de todo. Yo recuerdo con el Banco Popular, que la gente, cuando veía los anuncios del Banco Popular que se hacían por aquel entonces, el Pau Gasol, decía, ¿cómo puede ser que si lo anuncia Pau Gasol este banco vaya a la quiebra? Claro, no, pero Pau Gasol no es ningún especialista. Claro. Se vendía, 6 meses antes se vendía como que era el banco más sólido y más, vamos, pero da la impresión que te daba que si no te das cuenta tú en el Banco Popular que estaba... Nosotros vivimos aquella crisis durante el programa y yo recuerdo perfectamente que unos meses antes del programa, 3 meses aproximadamente, una cosa así, ya dimos la noticia de deshacerse de todo lo que pudiera oler a Banco Popular, acciones o cualquier tipo de... La mutua de la abogacía tenía una cantidad importante metida en el Banco Popular y se ve que alguien se chivó y sacaron, pero lo dejaron efectivamente, sí. Alguien se fue de la boca y sacaron cantidad, pero perdimos también. Aún así. Bueno, cambiando de tema. A ver, ¿quién inicia hoy? Yo voy a lo que comentaba en el programa... El programa anterior, que la Ley de Prevención de Riesgos Laborales va dando pasos específicos ya, sobre todo ya en determinados números de trabajadores. ¿Qué es lo que pasa? Que no desaparece, después de aprobarse la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, no desaparecen los accidentes de trabajo ni las enfermedades profesionales. ¿Qué quiere decir? Porque algo mal estamos haciendo. Con lo cual ya se está adaptando al grupo de trabajadores que a lo mejor son menos en cantidad que los del régimen general, los de otro tipo de trabajo, y entonces ya hoy en septiembre, lo comenté el 12 de septiembre, en el programa anterior, ya se ha aprobado un decreto que abarca fundamentalmente a los empleados del hogar. ¿Qué pasa? Que los empleados del hogar han sido siempre las personas, los hombres o las mujeres que van a tu casa a hacer trabajos de limpieza, de mantenimiento y todo eso. Y ahora se han incorporado también las personas que están yendo a casa de las personas mayores, en las que se encargan de estar con ellos, de hacerle compañía, de hacerle la limpieza y de hacerle la comida y este tipo de cosas. ¿Qué pasa? Que este tipo de personas no tienen ninguna formación en prevención de riesgos laborales. Fundamentalmente estos tipos de trabajo la han estado haciendo inmigrantes, sudamericanos, gente que está trabajando aquí y como no tienen familia, pues no tienen problema en estar con tu abuelo, con tu padre o con un familiar tuyo durante todo el día, a cambio de que le des unas semanas libres. Entonces, el mover este tipo de personas que ya no tienen la electricidad que podamos tener nosotros y moverlos que están de alguna forma que aparte del peso que tienen no te ayudan a moverte, pues entonces están empezando las enfermedades profesionales. No voy a decir el nombre, pero hay empresas en Jaén que se dedican a la asistencia social, de alguna forma a ir por la casa ayudando a las personas cuando llaman al timbre y todo eso, y en concreto una que tiene 600 trabajadores tiene un montón de bajas laborales. ¿Por qué? Pues porque los trabajadores cometen muchos accidentes y enfermedades profesionales derivados del movimiento de cuerpos de personas. Entonces, en un principio la ley se ha hecho para que no afectar mucho al empresario, y entonces el empresario lo puede hacer en la prevención de sus trabajadores que estén en su casa o los que tengan de alguna forma que sean asistentes de trabajo, o puede hacerlo encargándose a la propia trabajadora que se encargue de ella de formarse en prevención, o
subcontratar, o como prácticamente tiene todas las empresas de Jaén, subcontratar un servicio de prevención ajeno y que le haga la prevención de riesgos laborales. En un principio, para que no sea muy costoso, pues el Instituto Nacional de Higiene en el Trabajo ha hecho una plataforma en la que te identifica, y los trabajadores que vayan de mi casa, por ejemplo, de la casa tuya o de tu esa, que vayan afiliándose, pues entonces les van mandando información de alguna forma para que estén puestos en el tema de la prevención. Tienen la obligación los empresarios de darle las herramientas de trabajo que guarden las medidas de seguridad, higiene en el trabajo, porque bueno, cuando se aprobó la ley había las máquinas no guardaban ninguna normativa de prevención de riesgos laborales, y le dieron un plazo de 2 años para que las que había se hubieran adaptando con maquinaria que le iban poniendo para que guardaran la prevención de riesgos laborales. Ya no, porque ya cualquier maquinaria que se compre tiene que ir con la calidad de la Comunidad Económica Europea, y eso significa que guarda toda la normativa en prevención de riesgos laborales. Los trabajadores tienen que ser activos en la formación, es decir, que tienen que de alguna forma enterarse de los riesgos que tienen en su trabajo. Entonces, tienen la obligación de organizar la actividad preventiva y de alguna forma la vigilancia de la salud. La vigilancia de la salud tienen la obligación de hacerse un reconocimiento médico. Los reconocimientos médicos de la vigilancia de la salud no son nada más que te hacen un reconocimiento médico, un especialista, un médico especialista, que se llama médico de medicina del trabajo, que ya hay mucho, pero cuando se aprobó la prevención de riesgos laborales no había nada más que un médico en Jaén, que era el médico de Santana, Motor, que como tenía tantos trabajadores tenían que tener un médico especialista en medicina del trabajo, ¿no? Bueno, pues ya sí hay mucho, porque se han ido adaptando vía la especialidad, vía MESTO, ya hay bastante más. Entonces el médico de medicina del trabajo, en función del trabajo que tiene, te dice a los médicos que están, una analítica de este tipo, es decir, que en función del puesto de trabajo te hacen una analítica y un control. Es decir, no le hacen lo mismo a un administrativo que lógicamente que a uno que esté descargando camiones. En función del trabajo que hace, le tienen que hacer. Entonces te va pidiendo informes de cada especialista y se los mandan a él. Y él solamente te dice, ¿eres apto para el trabajo o no eres apto para el trabajo? Entonces le dice, si no eres apto, habla con tu empresa y que te ponga en otro sitio. ¿Qué pasa? Que se hacen los reconocimientos cuando ya llevas 6 meses. Ya no sabes, yo he visto situaciones sobre todo en los ayuntamientos, que había mujeres embarazadas que las ponían con una hormigonera, y eso pues ya prácticamente no se ve, ¿no? Pero la ley de prevención de riesgos laborales ha venido para arreglar esa situación. Cuando entra en vigor, pues de alguna forma entra en vigor el 12 de septiembre, y se está haciendo hincapié en los servicios de ayuda a domicilio. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor hay un matrimonio que ya de 80 o 80 y tantos años, que no tiene la movilidad, fruto de esa edad, y hay que moverlo y hay que hacer un esfuerzo tremendo, y entonces lógicamente los trabajadores, que normalmente son trabajadoras, tienen que tener cursos de movimiento de carga y de movimiento de personas para no terminar de alguna forma también que ellos con situaciones paralelas. Es decir, que la ley de prevención de riesgos laborales está moviéndose por todos los ámbitos de los trabajadores, y lo que lo ha visto desprevenido, sin formación, porque es que además este colectivo ha estado siempre maldito, porque a nosotros que estamos en el régimen general, a nosotros paga la empresa por nosotros, y a nosotros también pagamos, pero como nos lo descuentan en nómina, pues parece que no pagamos. Es decir, que a ti te descuenta, imagínate, un 4,7, te lo descuenta el empresario y lo ingresas en la seguridad social. Pero como tú no ves nada más que la nómina que te viene, pues parece que es que no estamos pagando la seguridad social, pues estamos pagando los que más pagamos. Pero, lógicamente, cuando ya esto empezaron, que Rajoy decía que era gratis, no sé qué, no sé cuánto, después al final se ha mostrado que el que los contrata tiene que pagar una cantidad, y ella también, o él tiene que pagar una cantidad, ya
otra vez se paró esta ley y prácticamente las personas que están haciendo funciones domésticas prácticamente no está nadie dado de alta, ¿no? Entonces, si lo que se pretende es que son trabajadores con los mismos derechos que los del régimen general y lógicamente no tienen las ventajas que podamos tener nosotros. Son gente que estudios son también bastante y no, a lo mejor no tienen el concepto que tenemos nosotros de labrarnos un futuro a la hora de la jubilación y todo eso, ¿no? Y entonces se encuentran con que se jubilan con 65 años, que ya no pueden hacer trabajo, se suelen jubilar con 70 años porque no tienen nada cotizado y no tienen prácticamente donde a lo mejor no reúnen ni siquiera para una pensión no contributiva. Un colectivo que va en aumento. Un aumento, claro que sí, en el momento, Sebastián, que trabajemos la pareja, pues ya necesitamos personas que nos ayuden en casa. A mí, en mi casa, como mi mujer y yo hemos trabajado siempre hemos tenido gente... Sí, yo lo veo en mi pueblo, Villacarrillo, ¿no? Que cada vez la edad media va subiendo, claro, y por supuesto ese colectivo va necesitando muchísima más ayuda. Claro, o sea que las personas dedicadas a ese trabajo van aumentando de forma exponencial. Pero con un trabajo que es delicado y no está valorado como tiene que valorarse, y me da mucha pena. No está valorado. Y no está valorado. Eso es cierto. Pues eso es lo que le quería decir. Bueno, Tony. Yo voy a cambiar de tema al ámbito fiscal. Ámbito fiscal, bueno. Ámbito fiscal. Vamos a intentar... ya viene el Paco con la rebaja. No, bueno, vamos a intentar dar una respuesta a la pregunta que se hacen muchos autónomos, ¿qué es más beneficioso? ¿Estar en directa o tributar en directo o tributar por módulos? Eso me lo preguntan a mí muchos empresarios. ¿Qué es mejor, una cosa u otra? Bueno, obviamente las sociedades van por otro, tributan por el impuesto social, por otro impuesto, así que no entran dentro de este debate. Pero lo que estábamos hablando, la pregunta, como otras muchas, tiene la misma respuesta, que depende. No hay una solución única. Sí. Los autónomos, cuando tienen que decidir cómo tributar al IRPF, pues tienen dos opciones: el régimen de estimación directa o el método de estimación objetiva, que es como coloquialmente conocemos al método de módulo. Como la respuesta varía en función de distintas variables, vamos a explicar un poquito cada una de ellas brevemente para que la gente lo pueda entender. El método de estimación directa es el método por defecto, ¿vale? El impuesto se calcula en función del beneficio que consiga el autónomo. Ingresos menos gastos siempre deducibles de la actividad, no cualquier gasto. Exige llevar una contabilidad más ordenada, emitir y guardar la factura durante 4 años, declarar todos los ingresos y todos los gastos exhaustivamente y, por supuesto, presentar declaraciones trimestrales y anuales, tanto en IRPF como en IVA, en el régimen general. A priori no tiene, entre comillas, no tiene nada más, pero es un volumen importante. Sí, hay que ir día a día, hay que ir haciendo esto. Tiene mucho trabajo. Sí, tiene más trabajo. Luego está el método de estimación objetiva o módulo, que lo que hace es simplificar la gestión fiscal y contable. ¿En qué consiste? En lugar de tributar por el beneficio, se establece una cantidad fija anual que se determina en función de unos indicadores de actividad, que es lo que comúnmente lo que conocemos como los módulos. Por ejemplo, algunos de estos los módulos más comunes pueden ser el personal asalariado, los empleados que tengamos en la empresa, el personal no asalariado, que serían los autónomos, un propio autónomo o si tiene algún autónomo colaborador, la superficie del establecimiento donde ejerce la actividad, la potencia o consumo eléctrico. O, por ejemplo, ya me detallo más, por ejemplo, en las actividades de la hostelería, por ejemplo, cafetería y bares, también se tiene en cuenta la longitud de la barra, de la cafetería o del bar, el número de mesas, en fin, cada actividad tendrá sus módulos específicos. A mí, para dar una explicación muy sencilla, me gusta asimilarlo como una cuota fija, ¿vale? O una tarifa plana de impuestos. El inconveniente que presenta el régimen de módulos es que no todos los autónomos o no todas las actividades pueden incluirse dentro de este sistema. Hay muchos requisitos, tampoco voy a ser yo tedioso y voy a decirlos todos, pero por ejemplo lo más importante básicamente es que tu actividad tiene que estar dentro de la orden de módulos que todos los años presenta el Ministerio de Hacienda. También nuestro volumen de ingresos y nuestro volumen de compra, respectivamente, no puede superar los 250.000 euros anuales. Y luego, por ejemplo, también, que esto me gustaría ahondar en el siguiente programa, es que si el autónomo opta por tributar a través de módulos,
tiene que acogerse también a unos regímenes especiales de IVA. Van ligados, el régimen de módulo está ligado a unos regímenes especiales de IVA. Por tanto, elegir un método u otro pues va a depender de la situación de cada autónomo. Por ejemplo, si no, como nosotros sabemos lo que vamos a pagar al año de autónomo, si alguien puede prever su beneficio, sabrá si le interesa entrar en un régimen o en otro. Obviamente muchos no podrán elegir porque su actividad no está en módulo o porque facturen más de 250.000 euros, entonces tienen que irse a directamente, ¿vale? Entonces, claro, es una pregunta no para responderla en 2 minutos, sino para... Yo aquí veo que para una estudio. Persona que se haga esa pregunta y que tenga la duda, necesita asesoramiento. Sí. Porque además le va a ser rentable el asesoramiento. Sí, hay que echar cuenta y saber cómo hacerla. Hay que tener en cuenta muchos datos, hay que hacer cuentas, hay que ver si tu actividad puede, si no puede. Pero además los módulos tienen una leyenda, que es que, por lo visto, dicen que es que donde menos se paga Hacienda. Sí, a ver, en algunos negocios sí. Y también es verdad. En algunos negocios sí. El gobierno lleva 20 años amenazando con que lo va a suprimir. Claro, porque es uno de los métodos más sencillos, entre comillas, para evadir impuestos. Mucha gente se han utilizado también para blanquear, algunos hay casos famosos, pero entonces Hacienda persigue a este sistema. Su objetivo es eliminar el método de módulo. Pasa que hay tantos autónomos acogidos del sistema que es complicado. Es complicado. Buscar un sistema alternativo. Sí. Pero en fin, yo creo que el consejo de acudir a un asesor, por lo menos asesor es un buen hay consejo. Que pensarlo, debatirlo, echar cuenta y tomar la decisión con muchos datos, no con impresiones. Efectivamente. En algunas ocasiones pues directamente no se podrá acoger a módulo, por ejemplo, por la actividad no está dentro de la orden. Pues si alguien que nos escuche todavía está dudoso, ya sabe lo que tiene que hacer, ¿no? Acudir a un buen asesor. A su asesor. Bueno, pues damos por concluido el programa de hoy. El programa ha sido de bastante ameno. Y ya hasta la semana que viene. Hasta el próximo día, claro. Hasta pronto. Pronto. Hasta pronto. Hasta entonces. Hasta luego. Adiós.